Muy cordial saludo a las personas que sintonizan estas reseñas de libros que hemos venido presentando. Como siempre, les saluda Ivo Hernández. Un placer poder estar con ustedes y discutir temas de diversa índole. Hemos estado haciendo casi todo siempre de libros de ciencia política, de economía, pero también hacemos algunas excepciones con textos importantes. Y hoy se va realmente de paseo la objetividad. Aquí vamos a hablar de una emoción en lo personal. Nos acaba de llegar hace poquito por vía de correo, porque este texto se imprimió en España, un trabajo, es realmente un libro muy grueso, tiene mil y tantas páginas, pero cada una de las páginas vale para nosotros humildemente lo que pesa en oro. Tiene en total 1170 páginas el texto. Miren ustedes el tamaño de lo que estamos hablando y se trata de nada menos que la compilación o la antología de poesía venezolana del siglo XX, hecha por Antonio López Ortega, Miguel Gómez y Gira Saraceni. Se los muestro para que lo vean. Nos acaba de llegar este libro. Véanlo allí. Y el libro tiene para nosotros dos excepciones importantes. Normalmente aquí se reseñan libros que se han leído de punta a punta, discutido y muchas veces disectado en sus componentes, se discuten las ideas fundamentales. Este libro no lo hemos leído. Hemos leído algunos de sus autores bastante bien, otros son sorpresas por venir. Estamos seguros de que al haber sido incluidos acá, tienen el mérito para estar en estas páginas. Y es algo muy importante celebrar esa otra Venezuela. ¿Por qué es lo importante acá? Y vale este libro como una excusa para un breve discurso. Ya algunos escritores han empezado a reivindicar una historia de Venezuela basada en el hecho civil, es decir, no siempre las batallitas y los caballitos militares con que nos narran la historia de Venezuela. Resulta que paralelo a eso, que tuvo su importancia, existe otra Venezuela que se ha venido gestando prácticamente a troche y moche de todo lo que dejaba esa destrucción militar y todos esos caudillos que aparecían y desaparecían. Hubo una Venezuela constante que se fue forjando. Y en el caso de la poesía venezolana, uno puede darse cuenta al ver estos trabajos de una sustancia importante en un país donde no muchas cosas perduran. Sin embargo, la voz poética en Venezuela ha tenido una constancia que es poco coincidente con otros países, incluso en el hemisferio. Un texto muy importante. Tuvimos, eso sí, tiempo de leer, por supuesto, el prólogo y las indicaciones metodológicas que hacen los compiladores, de las cuales me permito leerles un par, así como algunas de las cosas que sustancian esta antología o que nos colocan. Ellos hacen una observación respecto a lo que son los temas importantes de la poesía venezolana y de la poesía en el siglo XX. No en balde lo llaman rasgos comunes, es decir, estamos buscando cosas coincidentes, cosas que ese país que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI ha dado una de las crisis más importantes y terribles en términos de migración, donde muchos venezolanos, ya más del 10% de la población, ha tenido que buscar suerte en otras fronteras, no siempre por gusto y por idea propia, sino forzados por la situación. Entonces, lo primero que señalan los autores acá, uno de los puntos dice los desafíos éticos de la modernidad, es uno de los temas fundamentales que están enmarcados acá. Segundo, el segundo punto de la introducción del libro dice cartografías de sujetos y cuerpos, disidentes, enfermos, extranjeros. Algo muy importante. Lo número 3, el país entre visualidad y sonoridad, pasajes y espacios de la patria. Esto es muy, muy importante que Venezuela empiece a verse a sí mismo, no ya solamente en ojos de los demás, sino lo que nosotros hemos pensado de nosotros mismos. Quizás el país ha estado preso de narrativas extranjeras o ideas que no son nacidas de la propia percepción de los venezolanos. El venezolano, a pesar de ser muchas veces una persona dicharachera y bastante extrovertida, suele ser bastante tímido en cuanto a percibirse a sí mismo y a su importancia dentro del continente. El número 4 dice la creación poética como construcción de otra realidad, devenires de la lengua. Y acá vale nuevamente profundizar el hecho de que Venezuela tiene en voz de sus varios poetas una presencia importante internacional, así como países como Colombia han tenido una narrativa sustantiva, una narrativa profunda, novelistas verdaderamente de profundidad y prosapia. Uno piensa rápidamente en García Márquez, pero él no está solo. Venezuela lo ha tenido también en el caso de la poesía. Hay poetas, y no uno ni dos, sino una hilera enorme, y ya vamos a ver nombres, de personas que nos representan en esto que es el canto esencial del hombre ante la intemperie, si usted lo quiere ver así.
El número 5 sería desplazamientos de la cultura. Estos son los puntos fundamentales que los compiladores nos presentan. Y luego al final de esa introducción, ellos presentan también lo que sería el enfoque metodológico, los criterios de la antología. Y nos parece muy importante porque los compiladores, estamos hablando, repito, de Antonio López Ortega, Miguel Gómez y Gina Saraceni, ellos presentan su exposición argumental y dicen, aunque los criterios de nuestra selección no pretenden ser fruto de una exhaustividad científica irrebatible, sí intentan fundarse en una crítica razonada que los distinga del solo capricho o la intuición. Es decir, las personas escogidas están allí por algo, no simplemente por ser simpáticos con o amigos de, sino que tienen una sustancia en su forma, en su producción literaria. Tras años de cordial debate, los antólogos creemos haber llegado a un fiel retrato de la tradición lírica venezolana del siglo XX mediante el consenso creado por nuestro trabajo de equipo. Los poetas incluidos han atraído la atención tanto de los lectores en general como de otros poetas, y el influjo sobre estos últimos se traduce en reacciones de admiración, en unos casos, y en otros de combate. El retrato al que nos referimos, por ello, supone que quien se adentre en estas páginas estará expuesto a poemas que consideramos memorables, sea por sus valores estéticos, sea por sugerir conflictos que dinamizan el campo literario venezolano, sea por reunir ambos factores. Muy importante, muy buena esa aclaratoria. Suscribo el criterio con que se manejan estos antólogos y me parece muy importante. Otro pedacito que les leo de la parte esta parte metodológica, se llama criterios de esta antología hasta el final de la introducción, dice, para la criba final fue crucial, por otra parte, la definición previa de las zonas discursivas planteadas en este prólogo, es decir, todo aquello que juzgamos rasgos comunes e inconfundibles de la lírica en el país. Si bien nuestro título homenajea a Juan Sánchez Peláez, poeta que hacia la mitad del siglo XX contribuye poderosamente a reinsertar el país en exploraciones neovanguardistas muy fructíferas hasta los albores del nuevo milenio, también debemos apuntar que lo seleccionamos porque expresa nuestro propósito de resaltar los logros en el ejercicio poético de cada autor, a la vez iluminando sus lazos con una comunidad creadora. Esto lo dicen los antólogos, pues con ello vinculan a palabras que han sido dichas en torno a la poesía de Juan Sánchez Peláez, una de las personas presentes. Y a propósito de las personas presentes, les digo más o menos lo que sería la paleta de autores que abarca esta antología que repetimos. Aquí olvídense ustedes de cualquier objetividad, aquí estamos hablando, para decirlo de una manera incluso bastante sentimental, con el corazón en la mano. Tener una antología así de Venezuela nos emociona profundamente. La poesía venezolana y los poetas venezolanos han dicho mucho y es bueno que la gente sepa lo bueno y lo mucho que se ha dicho. Y en ese sentido estos antólogos realmente la ponen en alto porque presentan esto está editado por Pretextos, se llama así Pretexto la editorial, presentan a los lectores europeos, a hispanoparlantes, porque al estar en España se difunde hacia el resto de Europa, lo que es esta buena obra venezolana. El primer poeta, porque lo hacen en orden cronológico, la metodología es de acuerdo al año de nacimiento, enfocándose a las personas que, si bien nacieron en finales del siglo XIX, tuvieron una reverberación de obra en el siglo XX. El primero de ellos es Lazo Martí, por razones obvias y evidentes. Lazo Martí nace en 1869, muere en 1909. Es la primera persona. Y con ello, bueno, una serie de nombres, de los cuales por supuesto ustedes conocerán muchos. Luego viene Rufino Blanco Fombona, Salustio González Rincones, Enriqueta Arbelo Larriba, Leoncio Martínez, conocido como Leo, José Antonio Ramos Sucre, Paz Castillo, Fernando Paz Castillo, Luis Enrique Mármol, Andrés Eloy Blanco, Luis Barrios Cruz, Rodolfo Moleiro, Ángel Miguel Queremel, Jacinto Fombona Pachano, Luis Fernando Álvarez, Antonio Arraiz, Antonia Palacios, Alberto Arbelo Torrealba, María Calcaño, Miguel Ramón Utrera, Otto de Sola, Vicente Gervasi, Juan Veroes, Rafael Ángel Insausti, Juan Liscano, Luz Machado, en fin, una serie de nombres que nos van llevando y culmina este libro con una serie también de poetas jóvenes y de personas que están activas en la creación poética, porque varios de los del comienzo ya fallecieron, pero aquí tenemos gente muy joven. Esta antología termina, y lo voy a leer en orden, es decir, desde el último
en adelante. Y recuerden siempre, los criterios de último y primero tienen que ver con su fecha de nacimiento. Luis Enrique Belmonte, un hombre nacido en 1971. Eleonora Requena, 1968. Carmen Verde Arocha, 1967. Luis Moreno Villamediana, 1966. Jacqueline Goldberg, 1966. Arturo Gutiérrez Plaza, 1962. De manera que tenemos, como decimos, una paleta importantísima. Ya estos autores, si bien es cierto que tienen importancia en el siglo XX, estos últimos que cité, también el siglo XXI, porque son personas vigentes, es decir, su creación poética en muchos casos está activa, están produciendo y su voz está en crecimiento. Entonces hay que ver cómo será cuando hablemos ya del siglo XXI, enfocando a la creación poética. Pero repetimos, ya para cerrar el tema, rasgos comunes, antología de la poesía venezolana del siglo XX, selección, prólogo y notas de Antonio López Ortega, Miguel Gómez y Gina Saraceni. Esto, editorial Pretextos, colección La Cruz del Sur. Este libro nos llena de profundo orgullo, de mucha alegría, en fin, una cantidad de sentimientos que son inocultables para esa Venezuela que está en la diáspora, para esa Venezuela que está allá dentro de Venezuela y que ha sufrido los embates de ese mal llamado socialismo del siglo XXI, miseria intelectual de quienes no han hecho sino saquear una nación que merece un futuro distinto. Gracias por estar allí y bueno, veremos otros libros y seguiremos con nuestros comentarios. Como siempre, les saluda desde acá Ivo Hernández.